Momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es Bienvenidos DTV. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso, con una agenda, una cantidad de información. Venimos de la sesión de ayer, que en un ratito vamos a estar analizando, porque hubo algunos proyectos que finalmente se convirtieron en ley. Y también venimos del trabajo recién de la Comisión de Legislación General, que empezó a las 13 horas y hasta recién estuvieron trabajando. Coincidimos. Bueno, primero vamos a saludar a nuestros compañeros. Hola, Vero, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Sí, una larga sesión en el día de ayer. 26 proyectos se estuvieron tratando. La sesión comenzó un poquito después de las 15 horas y finalizó a la madrugada. Salieron dos leyes de las que vamos a estar contándote. Una vinculada a el tema del grooming. Ayer me interioricé muchísimo en este tema mientras se llevaba adelante el debate en el recinto. Para tener en cuenta, mañana es el Día Nacional de la campaña contra el grooming, y el otro proyecto de ley que terminó siendo ley tiene que ver con una presentación, un proyecto que vino del Ejecutivo Nacional, que declara o menciona cuáles van a ser las capitales alternas, las ciudades que van a estar participando en todos los puntos del país respecto al gabinete federal que va a comenzar a funcionar también. En un ratito vamos a repasar las más importantes. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Meli? Bueno, y yo mirando lo que estaba aconteciendo recién en la Comisión de Legislación General, donde entre otras cosas se está elaborando el protocolo, ya tiene dictamen de comisión, protocolo de acompañamiento para víctimas de COVID, que fue un gran tema en estos largos 8 meses. Para donde el último adiós. Efectivamente, mucho inconveniente para acercarte. Bueno, protocolo de acompañamiento es uno de los temas aprobados, también un paquete, un conjunto de leyes tratados en legislación general en el día de hoy. Sí, otro también importante, porque es una pelea de larga data, la de configurar un registro nacional de deudores alimentarios. Esto tiene que ver con algunas batallas que se dan en el ámbito privado entre parejas que ya no son más parejas, y entonces es importante que exista un registro a nivel nacional que pueda de alguna manera exponer quiénes son los nombres de aquellos que son deudores alimentarios. Lo que me encantaría saber, si en este caso se incluirían hombres y mujeres en este registro nacional, o si es solo Era lo que hablábamos hombres. recién de eso con Verónica. Efectivamente, ¿sabés qué sucede? Hay mínima cantidad de casos de mujeres que incumplen con eso. Debe haber alguna situación, pero en el 99% de los casos son los hombres. Y era muy interesante porque se hablaba de un proyecto que vincula esto con el otorgamiento de lo que es el carnet de conducir. Sí. Porque también es otro debate, ¿no? Porque de pronto vos tenés serios problemas, multas impagas en alguna ciudad, alguna provincia, gestionás el carnet en otra y te evitás justamente cumplir con las deudas pendientes. Exacto. Bueno, algo así pasa con gente que va esquivando, cambiando de trabajo, el tema de cumplir con el aporte de alimentos. Se busca un registro nacional, me parece que es un buen camino para solucionarlo. Y además le da un sustento mucho más contundente a las mujeres que tienen que, si no, ir en una batalla que es absolutamente personal, de ponerse estas situaciones como mochilas al hombro, y en definitiva están actuando contra, en la mayoría de los casos, bueno, no, en la mayoría de los casos no, en todos los casos contra el padre de sus hijos. Claro. Porque justamente son deudores alimentarios de los menores, ¿no? Y la actualización. Hay que recordar esto, porque son deudores para con sus propios hijos, no con esas mujeres. No, claro. En verdad es para con sus propios hijos, así que es bastante... a uno le llama la atención porque es un tema que es de larga data y uno dice, pero ¿cómo esto no está todavía regulado? ¿No?
Bueno, le falta el empujón todavía, ¿no? Sí, sí. Básicamente, que es un poco lo que se viene tratando. Y antes de meternos en lo que viene, habemos proyecto de ley sobre reforma jubilatoria, la nueva fórmula jubilatoria. En el día de hoy, a las 10 de la mañana, la comisión bicameral que trabajó en esta nueva composición sacó un dictamen de mayoría por parte del oficialismo y también hubo uno de minoría por parte de la oposición. 11 votos para el dictamen de mayoría, Sí, 11 para el de mayoría y 6 para el dictamen en minoría de justamente Juntos por el Cambio. Sin Bueno, descanso, Meli. Ay, sin descanso. Ayer la sesión, bueno, hubo una sesión en minoría, ustedes saben, porque nosotros los acompañamos y les contamos todos los detalles. A las 3 de la tarde o poquito después de las 3 de la tarde empezó la sesión especial, presidida por supuesto por Sergio Massa, y allí estuvo el diputado Alume, que ya está ahí del otro lado para conversar con nosotros. Hola, diputado, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Se debe haber acostado verdaderamente tarde, así que le agradecemos que se conecte un ratito con nosotros. ¿Cómo anda? Gracias a ustedes, los saludo y saludo a toda su teleaudiencia. Sí, la verdad que, pero hoy tuvimos comisiones tempranas, yo estoy en legislación general, así que estuvimos viendo también el tema del registro que estaban recién comentando y la verdad que creo que es un avance importante como lo han sido otros registros nacionales en Argentina. Sí, y diputado, sobre ese tema, ya que arranca por ahí, más allá después de consultarle por la sesión, sobre ese tema en particular, ¿se tiene una idea estimada de cuántos son los padres que están en esta situación de incumplir con sus obligaciones con sus hijos, obligaciones alimentarias? La verdad que no conozco los datos, pero seguramente se tienen porque existen registros provinciales en casi todas las provincias. Recién ustedes analizaban bien el tema. Esto es como el registro único de adoptantes. Antes existían todos registros provinciales, lo que hacía que la tarea de que cada chico encuentre una familia a nivel nacional se generara una actividad compleja, y el registro único de adoptantes a nivel nacional facilitó esa tarea. Creo que este registro que incorpora a los deudores alimentarios, que pueden ser, como decían recién, tanto hombres como mujeres, la característica no es solamente que son la mayoría hombres, como dicen ustedes, que seguramente es así, sino que realmente el ejercicio de la patria potestad se lo otorga la justicia en la mayoría de los casos a las mujeres. También eso tiene que ver con la estadística, pero hoy comentábamos un poco lo que tiene que ver con el tema de si está bien o está mal que este registro o que estos datos impidan el acceso a determinadas acciones que tienen que ver con tal vez conseguir un trabajo, como puede ser el carné o como puede ser la habilitación de un comercio. Y la verdad que cuando nosotros nos tocó opinar, manifestamos nuestra opinión con respecto a que si vos no pagás una tasa municipal, no te otorgan el carnet. Imaginémonos ser deudor alimentario. Así que yo creo que la inmoralidad que existe hoy en la sociedad en muchas personas que, como ustedes bien decían, no pagan los alimentos de sus propios hijos, porque esa es la otra concepción social que tiene que ver un poco con una concepción machista o patriarcal de lo que son los alimentos, que hay un run social que creen que los alimentos son para el cónyuge, en realidad los destinatarios finales. Es lo que decíamos, justamente señalábamos esa característica recién. Habitualmente, como usted dice, de manera cultural se construyó esta idea sobre la cual se terminan generando en su gran mayoría estos incumplimientos gravísimos. Aquel que no cumple con sus obligaciones no está cumpliendo con sus hijos, no con su ex mujer o su ex marido, sino con sus propios hijos. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que es una herramienta de castigo, ¿no? Además, por parte del hombre. Es una herramienta de condicionamiento de la vida de su cónyuge. Y hay algunas mujeres que también. Hay algunas mujeres que también. Uno en la profesión, uno en la profesión ha podido ver como decía, tiene esta característica. La mayoría de los casos tienen que ver con hombres que son deudores, y por eso uno permite un análisis más pormenorizado de esos casos. Y tiene que ver también con una concepción machista. Esto lo opino de los casos que he visto en el ejercicio de la profesión. Tampoco son tantos, pero que sí marcan una tendencia que tiene que ver con cuando vos tenés una sentencia judicial de alimentos, vos ejercés un derecho. Y cuando esperás que el otro te dé una dádiva,
que cuando no tenés una sentencia, el hombre, muchas veces lo que hemos visto nosotros es que espera que vengan a buscar los alimentos y él los entrega como una concesión. Un acto voluntario. Claro. Cuando vos tenés una sentencia, y ayer sacamos una ley muy importante que tiene que ver con la posibilidad de actualización de manera natural de los alimentos, que es una herramienta extraordinaria para lo que era antes. Imaginémonos una inflación del año pasado del 50%, claro, tener que peregrinar para que los alimentos se actualicen. Entonces es una herramienta más que en la gran mayoría de los casos, como decían ustedes, ayuda a esas mamás que llevan adelante familias muchas veces en soledad, ¿no? Sí. Claro. Además hay un dato de abogados penalistas. En el 60-70% de los casos los divorcios son pedidos por la mujer. Entonces hay un 60 o 70% de hombres enojados. Vos pediste el divorcio, yo con la plata no cumplo. Es como un mecanismo que está mal, pero es un mecanismo que acontece, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Y son formas de ejercer violencia también. Claro. En la profesión, hombres que han tratado de hacer que pierdan el trabajo sus parejas. Claro. Para que vuelvan a la dependencia económica. O que genere una dependencia económica para que bueno, eso está tipificado como violencia económica. Sí. Eso es violencia económica y puede ser denunciado como tal. Y está tipificado. ¿Y es violencia económica y tiene un arraigo social muy importante y en muchos lugares del interior es bastante frecuente. Diputado, ¿a cargo de quién va a estar este registro? ¿Qué autoridad va a tener, digamos, la potestad para poder crear este registro? Es un registro nacional, así que va a depender del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que tienen que hacer, al igual que, como decía, yo siempre cito el ejemplo del Registro Único de Adoptantes porque es la demostración de registros provinciales descoordinados que complican una acción que debe hacer el Estado, que unidos en un registro nacional hacen que las acciones puedan ser más eficientes y más efectivas. Seguramente el Poder Ejecutivo Nacional establecerá cuál es el titular de este registro. Claro, y cómo ingresan las personas. Claro, ¿no? ¿Cómo ingresan las personas? Sí, o cuántas cuotas alimentarias tenés que sistemáticamente incumplir como para que, no sé, alguien de oficio te incluya en este registro nacional de morosos alimentarios, o si es a través de la denuncia del padre de esos chicos, no sé cómo será. Tiene que ser más que nada una coordinación de lo que ya viene funcionando, siempre que funcionen bien, ¿no es cierto? No pongo las manos en el fuego por todos los registros provinciales, pero los registros provinciales la verdad que nacieron como un reclamo no solamente de un sector de la sociedad representado en su mayoría por mujeres, sino que también por muchos colegas que ejercen el derecho de familia, que la verdad que litigar con las herramientas que existen es muy complicado, principalmente por la situación social de como decíamos recién, niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Siempre es bueno poner estos proyectos en ejemplo para bajar al llano, digamos, para que los televidentes que nos están viendo también lo entiendan. Si yo tengo un problema con mi expareja y en este caso no me pasa el dinero para cubrir los alimentos de mis hijos, ¿cuál sería el lugar a donde yo podría, a partir de esta ley, o qué me daría esta ley? ¿Qué herramienta legal? Claro, ¿qué herramienta legal me daría este proyecto, bueno, que todavía no es ley? Bueno, las herramientas en realidad son las mismas que existen hoy prácticamente a nivel provincial, porque hay muchos registros de deudores alimentarios que existen. Es unificar los registros provinciales con el nacional. Crean un registro nacional para poder coordinar la información que tenemos en todo el país, que está diseminada en diferentes registros, que es como lo que decían ustedes. Yo soy deudor alimentario en mi provincia y consigo trabajo en una empresa de otra provincia y la madre, se le complica el trabajo a la madre o el padre que es titular de la acción, la mayoría, como decíamos, madres, de tener que ir a otra provincia, ir a solicitar las acciones legales. Entonces, lo que se trata de esto es una sola presentación en un solo lugar, tiene efectos en el registro nacional, que tiene efectos en todo el país, similar a lo que es el registro único de adoptantes, que vos te inscribís como adoptante en tu provincia
y sos pretenso adoptante en todo el país. Sí, siempre he dicho todo esto en un marco muy complicado, porque esta es una sociedad donde ya veníamos con un desempleo creciente, hay más desempleo por la pandemia, hay mucho trabajo en negro y es muy complejo a veces para la madre poder demostrar los ingresos del padre o a la inversa, ¿no? No es que está todo el mundo en blanco y todo el mundo muy claro y todo el mundo con trabajo. No, esto inmerso en un lío económico que ni te cuento. Ni ¿no? hablar si son trabajadores informales. Totalmente. Ni hablar si por algún motivo no pueden tener un patrocinio gratuito por parte del Estado que les sugiera cómo proceder. Entonces dice, no, encima que no me entregue un mango, tengo que estar pagando abogados, así que mejor lo dejo así, porque no, claro. Imagínate, también hay muchas parejas que son, por ahí la mujer es inmigrante y el hombre es argentino, también. y entonces la tiene mujer... menos derechos. No sé si los tendrá menos, pero en realidad estamos hablando de los derechos de los hijos y de los pibes. Estamos hablando de los niños. La mirada me parece que la perspectiva es esa. Mira, yo creo que todas las luchas que se han incorporado en estos últimos años han ayudado muchísimo, porque hoy no sé cómo será la realidad de todas las provincias, sí. Pero yo que conozco Santa Fe, San Luis, Mendoza, la verdad que hoy hay muchos organismos intermedios a donde las mamás pueden acceder. Antes, vos imaginate, hablemos principios de los 90, fines de los 90, una mamá para peregrinar por los derechos de sus hijos, claro. Cuesta arriba. Hoy hay muchísimas organizaciones intermedias que tal vez nos ayudan a cubrir aquellos lugares que debería cubrir el Estado. Que creo que es un avance como sociedad a la espera de que el Estado tenga el abanico de herramientas para cubrir todas las situaciones que muchas veces no se pueden. Pero yo la verdad que estoy muy conforme en ese aspecto con respecto a la evolución como sociedad que tuvimos. Que hoy una mamá pueda acceder, inclusive en San Luis nosotros tenemos oficinas gubernamentales que tienen que ver con los derechos de la mujer y las protecciones, donde muchas veces recaen estos casos, en otros casos hay defensores de oficio, depende de las provincias, las herramientas con las que cuentan, pero creo que tiene que ver con resultados de una lucha que empezó hace mucho tiempo y que hoy vemos florecer tal vez muchos derechos que dependen. Perdón, sobre esto, pero yo sé que querés ir con otro tema, pero en un momento se había hablado algo así como tener un certificado de libre deuda alimentaria, como que era otra de las patas de esta cuestión. No sé si era a nivel provincial, yo ya no me acuerdo, pero en algún momento se había como tratado de enfocarlos desde este punto de vista, y que entonces si vos no tenías ese libre deuda alimentario, bueno, tenías complicaciones para, qué sé yo, entrar al club. Sí. Porque esto me acuerdo que también había sido noticia, porque cuando esto pega en familias de alta alcurnia, de repente que la persona no pueda entrar al club o pueda tener más restringida su vida social, y esto se empieza a conocer y a visibilizar, tal vez genera, en definitiva, me imagino lo que quiere la ley es que las personas estas salgan de ese registro y paguen. Me parece que el objetivo es ese, entiendo yo. Sí, inclusive hay algunas experiencias que tienen que ver con no poder viajar, que tienen que ver con, como decían ustedes recién, no sacar el carnet, poder alquilar, no poder otorgar habilitación para un comercio. Claro. Son todas cuestiones, mira, yo he visto en la profesión inmoralidades de tipos que renuncian a sus trabajos para no pagar la cuota alimentaria. Entonces, hay que ser duro cuando la sociedad necesite evolucionar a ser, estamos hablando, como decían ustedes, los hijos, sus propios hijos. Ellos pretenden ejercer violencia a través de sus propios hijos con respecto a su expareja. Entonces, la verdad que a mí no me temblaría ningún tipo de restricciones. Creo que son inadecuadas para esto. ¿En qué sentido te digo? Si vos no pagás el barrido y limpieza de la cuadra de tu casa, no podés sacar el carnet. Si vos no pagás la cuota de alimento de tu hijo, el carnet es lo mínimo que vas a poder sacar. Exactamente. ¿Pero querés cortitito preguntarle eso? No, básicamente una apreciación muy cortita de la sesión de ayer, donde se aprobó finalmente trayectorias educativas, el proyecto de ley de esta comisión que estuvieron trabajando tanto. Una apreciación sobre esta sanción que se le dio a este proyecto que gira al Senado. Bueno, la verdad que muy contento porque creo que establece herramientas efectivas para lo que va a ser y para lo que es ya la vuelta a clase en muchas escuelas.
trata de unificar. Una de los grandes finalidades del proyecto es que no tengamos estrategias distintas en todos los rincones del país, sino que tratemos de que en cada escuela del país tengan equipos especializados, los docentes cuenten con herramientas para enfrentar la pospandemia. Y tiene que ver con eso. Creo que ha sido un muy buen trabajo de los diferentes bloques, de la presidenta de la Comisión Blanca Osuna, y con muchísima esperanza de que el Senado lo trate antes de que terminen las sesiones ordinarias, porque la verdad que si pasamos ya al año que viene, ya la herramienta se debilita muchísimo. Diputado Lumen, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Y muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego, buenas tardes. Ya está también ahí del otro lado diputada Roxana Reyes escuchándonos. Hola, diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias. Más allá de este registro de deudores alimentarios que recién estábamos conversando, que se está empezando como a perfilar adentro de la comisión, me quería meter de lleno en el tema del ciberacoso, que fue ayer trabajado extensamente en el Congreso y que cuando hablábamos en las notas, en las entrevistas previas a la sesión, bueno, incluso esta cuestión semántica, ¿no? Nosotros conocemos esta tipificación penal como grooming, este tipo de delitos que se dan en el área de la cibernética como grooming, pero me parece que está bueno que nosotros lo llamemos como semánticamente se llama ese delito aquí en nuestro país con nuestro lenguaje, que es el ciberacoso, y en qué sentido de alguna manera generalmente los menores de edad están más protegidos a partir de esta ley. Bueno, esta es una ley que tiende a la concientización, a la sensibilización en materia de grooming, de ciberacoso, y que claramente va dirigida a los padres, a los adultos, a los educadores, para que, sabiendo que tienen que conocer un poco más este flagelo, porque nosotros, como decimos, antes cuando se pensaba que quien agredía a nuestros hijos estaba fuera de la casa, estaba fuera del hogar, pero ahora se ingresan solapadamente a través de las herramientas informáticas. Entonces, esta ley crea una página web con información. En el inicio de los teléfonos, de las tablets, de las computadoras, va a enviar determinados mensajes que tienen que ver con cuidar a quién se le envían los datos, con quién se interactúa, cuidar de que no sea, no interactuar con alguien que no sea previamente conocido en forma físicamente, digamos. Bueno, hay una serie de cuestiones que van a garantizar que empecemos a conocer de qué se trata este delito, que ya es delito penal, pero que ahora lo que estamos tratando es generar una campaña fuerte de concientización, una recolección de los datos, una capacitación de los docentes, digamos que es integral para abordar la problemática. Diputada, lamento mucho tener que interrumpirla, pero es que ya estamos sobre el comienzo de el plenario de comisiones que sigue ahora a la entrevista que estamos teniendo con usted, pero como es un tema tan importante y tan necesario, nos comprometemos, si podemos y si usted puede, sobre todo, mañana volver a, reanudar la entrevista y tomarla desde este punto, ¿no? Para que nos cuente extensamente sobre este proyecto, sobre esta ley. Mañana, que justamente es el Día Nacional, así que me parece buenísimo mucho profundizarlo. Sí, si usted puede y tiene la disponibilidad, y le pido ante todo 1000 disculpas por tener que interrumpirla. Perfecto. Muchas gracias, diputada Reyes. Entonces está el compromiso para mañana seguir trabajando sobre este tema tan importante en el Día Internacional del Ciberacoso, del grooming. Y nosotros los dejamos a ustedes con el trabajo del plenario de comisiones, porque ya está dado el quórum. Es el plenario de comisiones de Mujeres, Diversidad, Comunicaciones e Informática. Muchas gracias. Chau.